nos levanta y nos llena. El ministerio de Jesús en la tierra se caracterizó por levantar las manos de los caídos, por ayudar al necesitado, por extenderle la mano a aquel que realmente estaba pasando por circunstancias o situaciones difíciles. Y es sorprendente cuando uno mira la vida de Jesús, porque aún dicen los evangelios que era tanta la compasión que él tenía por la multitud y por aquellos que no conocían de Dios, que aún estando por allá olvidado, él se le acercó, le predicó y le habló del mensaje del reino. Dile al que está a tu lado: el mensaje del reino trae transformación y cambio. Nadie puede quedar de la misma manera o de la misma forma cuando tiene un encuentro con Jesús. Muchos de los que estamos aquí en algún momento hemos tenido en algún espacio de nuestras vidas un encuentro, sea en una actividad, sea un encuentro que te pueda alegrar o sea un encuentro que te traiga tristeza. Uno a veces tiene encuentros que no quisiera estar. Por ejemplo, cuando a ti te llaman y te dan una noticia y te dicen que un familiar tuyo acaba de morir y tú tienes que prender el vehículo o prender el motor y tienes que salir desesperadamente al velorio para poder cumplir y apoyar a tu familia. Cualquiera no se quisiera ver en esos tipos de encuentros, en esos encuentros que producen dolor, en esos encuentros que son muy difíciles y que cualquiera de nosotros no quisiera estar viviendo o estar en ese encuentro a esa hora y en ese lugar. A su nombre. Pero hay encuentros que alegran nuestras vidas. Hay encuentros que a ti te llaman y te dicen: tienes que venir a tal lugar porque te voy a bendecir. En esos momentos donde tú no tienes ni para comprar el arroz, ni para comprar la comida, ni tienes para cocinar, y Dios levanta a alguien y te dice: mira, yo te voy a bendecir porque Dios lo puso en mi corazón. Yo necesito que tú pases por mi casa. Y es bueno tener esos encuentros. Es bueno ser bendecido por Dios. Pero también hay un encuentro que es vital en la vida del ser humano. Aún en los tiempos que nosotros estamos viendo, sabiendo que cada día más debemos de prepararnos para el retorno y la venida de nuestro Señor Jesucristo. El retorno de Cristo no es un cuento de camino, ni es un cuento de hada. La Biblia dice que así como los discípulos y la multitud le sirvieron de testigo para ascender al cielo, ese mismo Cristo que ascendió al cielo y subió, también va a retornar por aquellos que tengan un encuentro con Él. Pero para tú tener ese encuentro con Jesús, tú tienes que estar dispuesto a dejar una vida desordenada y una vida de pecado. El pecado es como una carcoma que cuando entra a la vida de una persona no lo deja en paz, no lo deja tranquilo. Un día amanece contento, pero otro día amanece con depresión. Otro día, cuando no amanece con depresión, no quiere volver al trabajo o cumplir porque es inestable. ¿Saben por qué estas cosas pasan en la vida de los seres humanos? Porque en Juan capítulo 15, el Señor le dijo a los discípulos: apartado de mí, ustedes no pueden lograr nada. Apartado de Jesús, tú no puedes llegar ni a la esquina. Apartado de Jesús, tus finanzas no pueden crecer. Apartado de Jesús, las drogas no las puedes dejar. No puedes dejar la pornografía. No puedes dejar el chisme. No puedes
dejar la calumnia. Apartado de Jesús, tú no puedes llevar una vida agradable delante de Dios. Dile al que está a tu lado, hay que estar cerca de Jesús. Hay que encontrarse con Él. Hay que encontrarse con la vid verdadera. Hay que encontrarse con aquel que levanta del polvo muladar cuando tú estás en el piso y estás caído. Por eso, cuando tú tienes contacto con Dios o tienes un encuentro con Él, tu vida jamás quedará igual. Se va a notar la gracia de Dios en ti. La gente va a notar tu caminar. Y la gente ya no va a ver el hombre que tú eres o la mujer que tú eras, sino que se va a reflejar Cristo en tu vida. Cuando Cristo se refleja en la vida de alguien, es alguien que no vive ya para el mundo, sino que vive para Dios. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y todo lo que hago de ahora en adelante es para glorificar el nombre de Jesús. Por eso usted ve tanta gente hoy en día con tantos problemas, con tanta situación, y van al psicólogo, van al médico y van a diferentes herramientas que la ciencia provee, lo cual yo no estoy en contra. Pero yo entiendo que cuando tú acudes a Dios, cuando tú te entregas a Dios, cuando tú tienes un encuentro con Él, Él es el mejor médico, Él es el mejor psicólogo, Él te da respuesta a tus problemas. Porque Él tiene respuesta para toda circunstancia. Y no hay circunstancia que Él no pueda resolver en tu vida. Por eso el apóstol Santiago dijo en el capítulo 4, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiarse del pecado y venir a los pies de Jesús. El apóstol Santiago está diciendo, hay que tener un encuentro para limpiarse del pecado con Jesús. No hay otro camino, no hay otro método de tú salir del lodo cenagoso, de tú salir de donde está, de tú caminar de la mano de Dios. No hay otro camino si tú no corres a los brazos del Maestro. Y algo interesante es que a pesar de que el hombre desde el principio cayó en la tentación de darle la espalda a Dios. La Biblia dice en el libro del Génesis, en el capítulo 2, que Dios creó los cielos y la tierra. Y que cuando creó los cielos y la tierra, luego en los versos más adelante creó al primer hombre. Y luego el primer hombre no podía estar solo, le creó una ayuda idónea, su mujer. Pero Dios hizo un paréntesis y dijo, tú puedes estar aquí en el huerto, tú puedes comer de todo árbol que está aquí, tú puedes levantarte por la mañana y puedes acudir a cualquier privilegio que está en el huerto y puede disfrutarlo. Pero hay un árbol el cual yo te prohíbo que tú puedas comer del fruto de él, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque desde ese momento que tú comas de ese árbol, tus ojos serán abiertos y vas a morir. El hombre en el huerto no atendió en obediencia la voz de Dios.
Dios se manifestaba en el huerto y el hombre, Adán, tenía un encuentro con Dios. Podría ser cada mañana, cada tarde, tenía un encuentro con el Creador. Cualquiera quisiera tener un encuentro así con Dios, donde uno puede escuchar a Dios y que la voz de Dios, al escucharla, nos dé dirección. ¿Estás tú teniendo un encuentro con Dios, escuchando su voz para tener dirección? ¿Estás tú direccionado a lo que Dios quiere para tu vida? ¿O no ha estado atento o atenta al llamado de Dios para tener un encuentro con Él? Porque el primer hombre acá, al desobedecer, sus ojos le fueron abiertos y pasó que se desconectó del plan y el propósito de Dios. Pero ¿por qué el primer hombre comió de este fruto? Porque Satanás se reveló a través de una serpiente y lo engañó tanto a él como a su ayuda idónea. Y yo meditaba algo acá de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y usted que está allá afuera, que todavía no ha corrido a los brazos de Jesús, tiene que tener mucho más cuidado y no seguir perdiendo más el tiempo. Porque si Satanás se reveló a través de una serpiente para engañarlo a ellos, hoy en día se está revelando a través de muchas cosas para engañar a la gente. La gente está siendo engañada por muchas cosas del mundo que parecen buenas, pero al final son malas. Por eso la Biblia dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Esta es la generación que se ha levantado en este tiempo. Una generación que necesita urgentemente el oxígeno de Dios. Cuando alguien esté en el hospital y está en UCI, si le quitan el oxígeno y los aparatos, se va a morir. Y hay gente que están a punto de perder el oxígeno, están a punto de desconectarlo, y el diablo ha estado a punto de matarte, a punto de eliminarte, pero el oxígeno de Dios está aquí para volverte a la vida y para que te vuelvas a conectar al propósito para el cual Él te llamó. Dale un aplauso a Jesús. A su nombre. Es difícil caer y no volverte a levantar. Pero es de valiente caer y volverte a levantar para seguir adelante. La Biblia dice que cuando Satanás los engañó, Dios expulsó tanto a Adán como a su mujer del huerto de Edén. Porque ya ellos se podían ver y con sus ojos podían mirar el pecado. Podían percibir lo que era malo y podían percibir lo que era bueno. Satanás se salió con la suya en ese momento. Los hirió a ellos. Como muchas veces te pasa a ti en tu vida, que estás batallando y estás luchando con situaciones, con cosas que necesitas vencer. Pero tienes que saber que para tú vencer esas cosas, tú tienes que abrazarte de la gloria de Dios. Porque cuando tú te abrazas de la gloria de Dios, todo lo que no es aprobado por Cristo, por Dios, tiene que salir de tu vida. Tienes que abandonar tu entorno. Tienes que abandonar
Él, lo tiene todo. Cuando tú lo tienes a Él, ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ti y contra la iglesia de Jesucristo. Cuando tú lo tienes a Él, aunque el diablo ruja, aunque el diablo se levante, Jehová levantará bandera a tu favor. Cuando tú lo tienes a Él, aunque pase por el fuego, no te vas a quemar. Aunque las muchas aguas te quieran ahogar, no te vas a ahogar, porque Él está contigo. Él está contigo como poderoso gigante. Y por eso hoy, dile al que está a tu lado, tú no puedes seguir siendo un títere de Satanás. Es el tiempo de decirle al diablo: sal de mi vida. Y desde hoy en adelante voy a ser diferente. Porque eso es lo que le pasa a alguien cuando se encuentra con Jesús. Por eso en Lucas capítulo 19, la Biblia dice que entró Jesús en Jericó. Y cuando Jesús entró en esta ciudad, no era una ciudad tan fácil para hablar o predicar del Evangelio. Era una ciudad donde había muchas gentes que recaudaban impuestos para el emperador en esa época. Y cuando Jesús entra a la ciudad, algunos de la multitud habían escuchado que Jesús iba a pasar por Jericó. Pero la Biblia dice que había un hombre en Jericó que se llamaba Zaqueo, que era pequeño de estatura, y que él había escuchado acerca de Jesús, que Jesús iba a pasar por aquella ciudad. Dile al que está a tu lado: tú tienes que entrar en movimiento. Tú tienes que entrar en movimiento. Hay gente que hay que llevarle todo a la boca. Hay gente que siempre hay que estarlo empujando. Hay gente que siempre hay que estarlo avivando. Y Dios te dice hoy: Jesús está pasando por Jericó. Dile, tienes que aprovechar a Jesús. Tienes que aprovechar a Jesús, porque Él está pasando por este lugar. Y la Biblia dice que Zaqueo estaba expectante, porque venía no cualquier persona. Venía que la gente, cuando tenía un encuentro con Él, cambiaba su lenguaje. Y Zaqueo había escuchado de Él, de las maravillas, de los milagros. Y Zaqueo quería ver con sus propios ojos, palpar al Hijo de Dios. Y cuando Jesús llega a Jericó, la Biblia dice que era tanta la multitud que Zaqueo, al ser pequeño de estatura, no podía llegar hacia Jesús. La gente quizá lo empujaba, lo echaba a un lado, lo ponía delante, y Zaqueo estaba batallando para poder encontrarse y estar con Jesús o hablar con Él. ¿Cuántos obstáculos tú vas a tener que enfrentar? ¿O cuántos obstáculos tú estás enfrentando hoy en día que no te permiten acercarte al Dios Todopoderoso? Muchos obstáculos que no te dejan mirar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero lo que me llama la atención es que Zaqueo no se quedó de brazos cruzados. ¿Cuánta gente hoy en día que se quedan de brazos cruzados y dejan perder su bendición? Y no dejan que ese encuentro con Jesús transforme su vida. Zaqueo no se quedó vencido, sino que luchó. Y si él no pudo a través de la multitud llegar a Jesús,
La Biblia dice que él se subió a un árbol sicomoro bastante alto y bastante grande. Dios te dice hoy, no importa la circunstancia con la cual tú estás batallando, no importa con lo que te estás enfrentando. Si Zaqueo pudo vencer a la multitud, tú también vas a poder vencer en Cristo Jesús el obstáculo que estás enfrentando. Si Zaqueo pudo subirse al árbol, Dios te manda que camine, que te eleves, que salga del estado donde tú estás, que no siga de la misma forma en la cual te encuentras. Zaqueo entendió, dile al que está a tu lado, que la única fuente que cambia es Cristo. Zaqueo entendió que solo en él había palabra de vida eterna. Zaqueo entendió que él era el Dios de los milagros, que limpiaba a los leprosos, que le daba la vista a los ciegos. Y por eso Zaqueo luchó y peleó por su bendición. Tú tienes que pelear y luchar por tu bendición hoy. Dale un aplauso al Señor. A su nombre. Dios quiere volver a que tú tengas un encuentro con Él como pasó con Zaqueo. Porque cuando Jesús vio a Zaqueo, Jesús ya sabía el esfuerzo, porque era Dios en la tierra, que Zaqueo estaba haciendo para llegar a donde Él. Si tú no haces esfuerzo por entrar al reino, discúlpame, pero te vas a quedar fuera. No va a haber más tiempo. Si te quedas fuera es peor, porque es mejor tenerlo a Él en tu vida que no tenerlo. Porque si tú lo tienes a Él, aunque enfrente lo que enfrente, Él te va a dar la victoria. Y por eso Jesús le dijo a Zaqueo, es necesario, bájate del árbol. Por eso un esfuerzo para buscar a Dios va a traer una recompensa. Va a traer una recompensa. Porque Jesús miró el esfuerzo de Zaqueo. Y cuando tú haces un esfuerzo por las cosas de Dios, el cielo está mirando lo que tú haces y te vas a recompensar. Predicador, ¿por qué? Yo oro, estoy en el mundo, quiero salir de esta vida, ya no aguanto lo que estoy viviendo, he ido a la iglesia y luego me voy otra vez al mundo, me levanto, caigo, me levanto, vuelvo y caigo. ¿Qué hago, predicador? La Biblia dice que cuando tú tienes un encuentro con Jesús, pero un encuentro verdadero, porque hay encuentros que son falsos, que te engañan a ti mismo, pero cuando tú tienes un encuentro verdadero con Jesús, las cosas del mundo ya no te van a parecer importantes, ya no te van a parecer beneficiosas para tu vida, porque ya no vive el pecado en ti, sino que vive Jesucristo contigo. Por eso tienes que levantarte con Él cada mañana, tienes que acostarte con Él por la noche, tienes que estar en comunión con Él 24 horas. El que está en comunión con Dios en 24 horas, es difícil que caiga en tentación. Es difícil que caiga en el pecado. La mayoría de gente que pecamos o que cae en el pecado,
es porque han descuidado ese encuentro con Dios y esa conexión con Dios. Por eso Jesús le dijo a Pedro: ni tan solo una hora podéis velar. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La herramienta para vencer los deseos de la carne y encontrarte con Dios cada mañana es corriendo a los brazos de Él, es humillándote ante su presencia, es reconociendo que Él es Dios en el cielo y en la tierra, y que aunque Satanás se reveló a través de una serpiente, y hoy quizás se te revela a través de una botella de romo, o se te revela a través de una mujer, o se te revela a través de alguien que te invita a atracar, o se te revela a través de alguien que te invita a los prostíbulos, a hacer cosas que a Dios no le agradan, o se te revela a través de alguien que te invita a robar. A pesar de que el diablo le queda, como dice Apocalipsis, poco tiempo, Jesús va a retornar. Y si tú le crees a Él, todas esas cosas que el mundo está ofreciendo no van a poder tocar tu vida, porque tú vas a tener la cobertura, la fe y la confianza en el Hijo de Dios. Dile al que está a tu lado: la fe, la confianza y la cobertura del Hijo de Dios. Cuando tú tienes, escucha esto, un encuentro con Cristo, tu condición cambia. Tú pasas de lo natural a lo sobrenatural. Por eso Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando tú pecas, aún desde el principio, como hablábamos ahorita, que el primer hombre cayó y pecó, perdió esa relación y esa comunión con Dios. Pero hoy yo no vengo a enfocarme en el pecado y en la falla del primer hombre, o en tu pecado, o en lo que tú estás viviendo. Yo vengo a traerte una solución para que tú salgas del pecado. Y esa solución se llama el Hijo de Dios. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo unigénito, para que todo aquel ser que respira, todo aquel ser que mira y cree en Él y se acerca a Él, pueda tener vida eterna. Pueda tener vida eterna. Para tener la vida eterna hay que sacrificarse. Hay que rechazar muchas cosas. Para tener la vida eterna hay que aprender a decir que no cuando nuestra carne quiere decir que sí. Para llegar al cielo nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Por eso 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios se olvida de tu pasado y tú comienzas a vivir una vida en la voluntad y el propósito de Dios. La Biblia dice que cuando la mujer que tenía flujo de sangre se arrastraba por el piso, donde era rechazada, donde la gente no la aceptaba, cuando Jesús pasaba por el lugar o la ciudad, dice que ella se arrastró y ella había tenido muchos encuentros desagradables, porque la gente la apedreaba, la gente le hablaba mal,
La gente no la quería en el colmado, en la tienda, en el supermercado. Pero hubo alguien que pasaba por la ciudad, que no rechaza tu condición, que no rechaza lo que tú estás pasando, que no rechaza el pecado que tú estás viviendo. Pero déjame decirte que esta mujer, a pesar de que tenía esta enfermedad, se arrastró por el piso y tocó el borde del manto del Maestro. ¿Dónde están los que están aquí que van a tocar el borde del manto de Jesús? ¿Dónde están los que van a tocar el borde del manto de Jesús? Ay, 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 ay. Él está aquí hoy. Dale ese aplauso a Dios. Él está aquí en esta noche. Y cuando esta mujer llegó y tocó el borde del manto de Jesús, esta mujer vio la gloria de Dios. Porque agarrar el manto del Maestro y absorber, como dice la Biblia, poder. Porque ella absorbió algo. Todo el que se encuentra con Jesús, algo se le tiene que pegar. Y eso fue lo que aconteció con esta mujer. Algo la tocó en su cuerpo. No fueron las manos de Jesús, fue el poder de Dios. Y el poder de Dios hoy te va a tocar. Y enfermedades van a desaparecer por el poder de Jesucristo y su palabra. Así como esta mujer se arrastró y se acercó a los brazos del Maestro, así Dios te dice: tienes que seguir caminando, tienes que seguir arrastrándote hasta que suelte ese pecado, hasta que suelte esa ideología, hasta que suelte lo que no te deja avanzar, hasta que suelte ese vicio. Tienes que seguir caminando. Tienes que seguir caminando. De la única manera que nosotros podemos seguir caminando es agarrado de Jesús. Por eso 1 de Juan 1:9 dice, y es la solución que yo quiero darte en esta noche, porque la Biblia dice que no vino Jesús a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Pero tú tienes que tomar una decisión hoy de correr a sus brazos y tener un encuentro con él. Pero la Biblia dice en este verso, y te da una solución a ti: Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él te limpia de toda maldad. Él saca todo lo sucio de tu vida. Él santifica lo inmundo para volverlo santo delante de Él. Por eso, en los tiempos que vivimos, si yo fuera usted, no siguiera perdiendo más mi tiempo. Porque cuando usted profundice en la Biblia y mira los tiempos, todo se está cumpliendo. La palabra de Dios se está cumpliendo como está escrita. Hay gente que dice: no, desde pequeño yo estoy escuchando que el mundo se va a acabar y es lo mismo y no ocurre nada. Yo le voy a servir a Dios después que yo sea un viejo, después que yo me desgaste, después que yo haya calibrado el motor, después que yo haya experimentado el mundo, después que yo me haya pichado la oreja, después que me haya hecho un tatuaje en el cuerpo, después que me dé a esa mujer, es que yo voy a ir a la iglesia y voy a servir a Jesús. Déjame decirte que tú estás equivocado, porque es mejor conocerlo a Él en el tiempo oportuno que luego buscarlo y no encontrarlo. Porque la Biblia dice: buscar a Jehová, encuéntrate con Él mientras pueda ser hallado.
Mientras Dios pueda ser hallado, que tú tienes que buscarlo. Porque va a llegar un tiempo que no lo vas a poder encontrar. Y este es el tiempo, año 2025, para que tú te encuentres con Él, para que Él te limpie de todo pecado y saque toda la maldad de tu corazón. Y no importa en qué condición tú te puedas encontrar en esta noche. Él es experto en aquellos que deciden encontrarse con Él y tener un arrepentimiento genuino, que es reconocer que tú has pecado delante de Dios. Él te va a perdonar. Cuando tú pides perdón a Él por tus pecados, Él te va a escuchar y te va a perdonar. Cuando tú confiesas y te apartas del camino del pecado, sintiendo dolor por haber ofendido a Dios, Él es fiel y justo para abrazarte y decirte: estoy contigo. Él va a cambiar tu forma de pensar cuando tú tienes un encuentro con Él. Eso genera un cambio de actitud en tu vida. Y esa actitud va a dar frutos. Y esos frutos van a ser frutos dignos de arrepentimiento. Esos frutos van a ser palpables, porque Dios va a levantar en ti alguien transformado y cambiado por el poder y la misericordia de Dios. Pero eres tú que tienes que tomar la decisión. Y tienes que poner un stop al diablo en tu vida y decirle: ya basta, Satanás. En el nombre de Jesús, desde hoy en adelante, mi vida le pertenece a Cristo. La sangre de Cristo me limpia. La sangre de Cristo me lava de mis pecados. Por eso, cuando esta mujer tocó el borde del manto de Jesús y su enfermedad fue sanada, porque absorbió poder, como decíamos, del manto de Jesús, ella no se quedó en el piso llorando como le pasa hoy a mucha gente. Ella no se quedó en el piso esperando que el milagro le llegara. Ella hizo un esfuerzo para poder llegar hasta el lugar donde Jesús estaba. Y si usted analiza, Zaqueo se esforzó, esta mujer se esforzó, entonces usted tiene que esforzarse por entrar. Hoy no puedo, pero mañana sí puedo. Hoy fracasé, pero mañana vuelvo y me levanto. Hoy me caí, pero mañana las manos de Dios se extenderán sobre mí. Hoy choqué con un gigante, pero mañana Dios levantará un David en ti para vencerlo. Un David para vencerlo. Porque hay gigantes que tú tienes que derribar para tener un encuentro con Dios. Hay gigantes que tú tienes que enfrentar y derribarlo para tú poder tener un encuentro con Jesús. Pero cuando tú te acercas a Él, la misericordia de Dios te alcanza. Por eso Isaías capítulo 1 versículo 18 dice que Él borra todo pecado de tu vida. Nada Él deja. Él escribe una nueva historia acerca de ti cuando tú te arrepientes y tienes un encuentro con Él. Él vuelve a escribir el próximo capítulo, pero un capítulo transformado y renovado por su gracia, su misericordia y porque tú te decidiste a buscarle a Él. Isaías dice: Dios borra todo pecado de mí. No, el profeta no está diciendo solo de mí.
de todo aquel que le busca a Él. Por eso tú tienes que aprovechar la presencia de Dios. Pero también cuando tú tienes un encuentro con Él y te arrepientes, Él olvida las ofensas que tú le has hecho. Él sepulta toda maldad y Él aleja el pecado de tu vida y te limpia completamente para que el propósito por el cual Él te llamó se pueda seguir cumpliendo en tu vida.